aun cuando los estudios densiométricos no son del todo malos. Esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida durante muchos años. El hueso es un tejido vivo y que está constantemente siendo reemplazado por hueso nuevo, y esta enfermedad se presenta cuando el organismo ya no es capaz de producir el hueso nuevo o cuando gran cantidad del existente es reabsorbido por el cuerpo. La mayor densidad o fuerza ósea que se alcanza se produce alrededor de los 25 a 35 años. A partir de esa edad, el cuerpo remueve más hueso viejo del que pueda ser reemplazado por hueso nuevo, conduciendo a una pérdida de densidad ósea. La remodelación ósea tiene necesidades de calcio, fosfato, hormonas y vitaminas para funcionar correctamente. En algunos casos, la osteoporosis es causada por la falta tanto de vitaminas como de las hormonas. Esto normalmente después de la menopausia pasa porque normalmente después de la menopausia caen los niveles de la hormona estrógeno, que es la que cumple la función de la mantención de la masa ósea y que ayuda y que retarda el proceso de la descomposición del hueso. La gente cree que es normal perder talla o achicarse a través de los años. Lejos de ser normal, es muy frecuente. Si esto ocurre es porque se tiene un grado de nivel de osteoporosis en la columna si no es detectada a tiempo. Las fracturas más comunes de la osteoporosis son en las caderas, en el radio y en las vértebras. Algunos tipos de osteoporosis se pueden dividir en grupos. Está la osteoporosis fisiológica senil, que se presenta en personas de avanzada edad producto de una carencia o insuficiencia de minerales del hueso del sistema óseo, conduciendo a una atrofia y a un desgaste de la trama interna del hueso, haciendo que los huesos se vuelvan frágiles y propensos a fracturas. Esta enfermedad también produce deformaciones en las vértebras, tanto la cifosis, que es la desviación hacia adelante, como se veía en la otra imagen, y la escoliosis, que tiene las desviaciones hacia un lado. La osteoporosis fisiológica secundaria se debe a diversas enfermedades, sobre todo en el sistema nervioso o a traumatismos, que son fuertes contusiones que provocan que tantas fracturas en el mismo lugar ya no se pueda regenerar el mismo hueso. La osteoporosis congénita se presenta en fetos en periodos de crecimiento durante el embarazo y se mantiene a los pocos días de haber nacido también. La osteoporosis postmenopáusica es la causa principal es la falta de estrógenos en general. Los síntomas aparecen en mujeres alrededor de los 51 a 75 años, que se puede presentar antes o después de estas edades. En la actualidad podemos detectar prematuramente esta enfermedad debido a diversos exámenes, y la osteoporosis en promedio es la causante de la mayoría de las fracturas en el mundo. El deterioro óseo de esta enfermedad afecta en su mayoría a mujeres de edades entre los 45, 75 hasta 90 años. Se estima que un 20% de las fracturas provocadas por la osteoporosis generan complicaciones colaterales en pacientes. Asimismo, algunas investigaciones revelan que hay un mínimo porcentaje de personas de las cuales sobreviven a esta enfermedad que dependen mucho, que tienen una dependencia tanto de familiares como de amigos. Como se ve acá, que terminan al final casi en silla de ruedas o postrado. Algunas de las causas del riesgo de padecer osteoporosis vendrá determinada por el nivel máximo de densidad ósea alcanzada en el periodo adulto y en el deceso producido por la vejez. Además del envejecimiento, en su aparición intervienen factores tanto como los genéticos y los hereditarios, aunque algunas veces la pérdida de esta ocurra sin ninguna causa extrema. Las mujeres blancas son más propensas a tener pérdida de huesos, ya sea por una desnutrición, una mala alimentación, el escaso ejercicio físico y la administración de algunos fármacos.
Sin embargo, la menopausia, como ya dije, es uno de los principales factores que influyen en que se desarrollen mujeres. Y debido a la desaparición de la función ovárica que provoca un aumento de la resorción ósea, y en los hombres una disminución de la testosterona. Las causas también se pueden dividir en grupos endocrinológicas, donde se encuentra el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, que es una enfermedad provocada por el aumento de la hormona cortisol, y el hipogonadismo. También los fármacos. Los más frecuentes implicados son los corticoides, las sales de litio y los convulsionantes. Algunos procesos tumorales malignos, el mieloma múltiple y las metástasis en huesos por otros tumores. Otras son la anorexia nerviosa, resorciones intestinales, colitis ulcerosas, enfermedad del Crohn, que es una enfermedad crónica autoinmune en el cual el sistema inmune del individuo ataca su propio intestino provocando una inflamación. El alcoholismo, la insuficiencia renal, la artritis reumatoidea, inmovilizaciones prolongadas, tabaquismo, bajo peso corporal, incluso la baja exposición al sol. Bien, lo que es la osteoporosis en sí es asintomática. Uno no va a presentar rasgos de malestar o dolor ya cuando está el síntoma muy avanzado, pero durante el periodo de que el hueso está normal a la pérdida de calcio como tal, uno no va a sentir malestar alguno siempre y cuando ya se presente un grado de lesión que sería una fractura. Al presentarse una fractura se puede determinar el grado de osteoporosis en la persona, si ya está muy avanzado o no. Hay exámenes, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Antes de eso, nosotros podemos determinar el dolor en columna vertebral, el aplastamiento de los discos. El dolor repentino en esas zonas que pueden ser radial, en el brazo, puede ser fémur, lo que es pierna o columna como tal. Durante el tiempo y ser prolongado. No es una molestia mayor, pero mucha gente dice tener problemas de dolores lumbares sin saber que puede ser una osteoporosis a largo plazo. Pérdida de estatura hasta 6 pulgadas, que comentaba Mario recién, que la gente cree que es normal a cierta edad ir perdiendo estatura, pero puede ser muy relacionada al aplastamiento de las vértebras. La postura encorvada o cifosis, si ustedes hay un malos términos que se ocupan normalmente. Nosotros la columna es una S, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos cifosis. Eso es la curvatura normal de la columna. Y aquí nosotros tenemos lordosis. Mucha gente dice, no, es que el doctor me dijo que tenía cifosis. La cifosis es la curvatura normal de la columna. Cuando se aumenta esa curvatura se llama hipercifosis o hiperlordosis, que es la curvatura adicional que nosotros vamos a tener en la columna, la cual nos determina si podemos tener un grado de complejidad en algunas patologías presentes. Permiso. Dolores musculares, dolores de cuello, pérdida del peso y de tallas podrían ser indicios de síntomas de osteoporosis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al perder postura o regimiento muscular, los músculos se van estirando y la elasticidad del músculo ya a cierta edad ya no es la misma. ¿Qué quiere decir? Que el músculo va a estar en constante tensión. Yo quiero hacer un movimiento y me va a doler la zona. Entonces mucha gente empieza a tener atrofia muscular, empieza a tener rigidez y rigidez articular. Aquí, si se dan cuenta, el aplastamiento de la vértebra por el peso. ¿Qué pasa? La osteoporosis como tal, no va a rayar acá. Nosotros podemos tener el mismo hueso de la vértebra, como se presenta acá, y puede estar completamente lleno de calcio. La diferencia es que nosotros en osteoporosis la densidad es por dentro, no es estructural. Nosotros vamos a perder la densidad del hueso, que llega un minuto que estas zonas laterales o externas del hueso se quiebran, y ahí es donde se produce el aplastamiento de las vértebras. Uno de repente puede estar sentado o hace un ejercicio, ya me refiero más adulto, no es necesario joven, pero cuando hace un ejercicio mal hecho o sobrecarga el cuerpo,
empieza a provocar estas lesiones, que al principio son muy leves. Aquí se ve una radiografía de eso. Pero después el constante movimiento, el constante carga, va a perjudicar y ya puede producir una lesión mayor. Gracias. Pruebas y exámenes. La reducción de la estatura y las fracturas vertebrales, tanto en el fémur, en el hueso radial, que es el que se encuentra en el antebrazo, y en el distal. ¿Qué quiere decir? Que el calcio se saca del hueso, de los huesos más grandes, de los que tienen mayor densidad ósea. Por eso mayormente se produce en cadera y lo que es en fémur, que son el alto porcentaje de osteoporosis presente en las personas. Por ende, el cuerpo necesita sacar ese hueso, o sea, ese calcio del hueso, y también hay una estructura que no es muy grande, pero es más cercana a la necesidad del sistema nervioso, que es de la columna. Por eso muchas veces la osteoporosis se produce en columna, por el sistema nervioso, que necesita calcio para hacer su impulso hacia un músculo. Lo saca de la columna, que es más directo. Para esos factores, nosotros tenemos, como no es una patología sintomática inmediatamente, nosotros tenemos ciertos factores de riesgo que tenemos que considerar en una persona. Primero, la edad, su peso, su sexo, su alimentación, su actividad física como tal y medicamentos que esté consumiendo. Después de eso, nosotros si encontramos que todos esos parámetros están bien, nosotros podemos mandar a hacer un examen, o sea, no nosotros, el médico como tal, que se llama densitometría ósea, que es el examen más preciso que se hace aquí en Chile para ver los niveles de calcio. Aquí nosotros tenemos dos aspectos que son les voy a mostrar la siguiente diapositiva, que será un examen de osteoporosis, que muestra en un rango la edad avanzada y los niveles de calcio que puede presentar la persona. Si aquí muestra un punto, como lo muestra arriba si no me equivoco, osteoporosis, o sea, niveles de calcio normal correspondiente a su edad. Si entra aquí en el margen amarillo, se produce lo que es osteopenia, que es el rango que está entre el periodo normal, el calcio en el hueso, y acercándose a la osteoporosis como tal. Cuando ya se presenta desde el rojo hacia el extremo más lejano de la osteopenia, ya se pasaría a ser grave. La persona, como contaba Mario, puede terminar hasta en silla de ruedas. Dame la siguiente diapositiva. Los tratamientos. Tratamientos médicos, tenemos bifosfonatos, que son remedios que para las mujeres con menopausia o posmenopáusica, el Caldeforte, que es el más conocido, yo creo que más de alguno tiene que haberlo escuchado, si tiene algún familiar, lo está consumiendo, que tiene altos niveles de calcio y se toma una pastilla a la hora del almuerzo o una en la mañana. En el caso de las mujeres, ya que es producto de los bajos niveles de estrógeno que se producen alrededor de los 45 o 50 años, están todos relacionados con medicamentos que mantengan el nivel de estrógeno. Ya en la mujer no puede producir niveles de estrógeno y producirlo en exceso produciría daño en el cuerpo. Si no, tratan de mantenérselo y que bajen paulatinamente. Tratamientos quirúrgicos son los más invasivos, cuesta mucho recuperarlo. Por ende, la persona o el médico como tal, si lo mira va a un médico cirujano, le va a decir, opérese. La recuperación dura aproximadamente 6 meses por una recuperación completa, desde la total invalidez a que la persona pueda caminar o no pueda caminar. Lo que hace es cortar el trozo, supongamos que esto es un hueso, de la rodilla, con rótula. Yo corto estos dos extremos, saco la rótula y le cambio por una estructura totalmente de titanio para que la persona empiece a caminar. Y toda esa estructura, toda esa rehabilitación dura aproximadamente 6 meses. Disculpe, ¿eso está en el auge o tienen que pagarlo nomás porque es carito? Sí, pero tiene ciertos parámetros para personas mayores. No es una persona joven que tenga osteoporosis menos de 65, ¿no? No, porque es considerado una persona que se puede autovalente todavía. Y el periodo de recuperación, recuerden que siendo más joven, en el hueso es mayor. Entonces la persona no va a estar 6 meses aproximadamente en recuperación, puede estar mucho menos. Pero una persona adulta no tiene esas posibilidades. El ejercicio otro tratamiento como tal es el ejercicio para la prevención y la conservación de la densidad ósea.
todo ejercicio físico hace que el cuerpo requiera calcio, y a través de los alimentos como tal vamos a ir adquiriendo ese calcio, porque el cuerpo para ejercer una actividad física necesita contracciones y movilizaciones del torrente sanguíneo. Entonces tenemos ejercicios de soporte de peso: caminar, trote suave, tenis. También tenemos lo que es pesas libres, máquina de pesas y bandas elásticas, que son las que usan normalmente los kinesiólogos. Claro. Estiramientos que se pueden colocar en un fierro y se pueden empezar a estirar con trabajo abducción de las piernas y trabajo de tronco también. Los balones de pilates, máquinas de remo, que son ejercicios, se dan cuenta, de bajo impacto, no tienen mayor golpe, pero sí alta movilidad articular. Y ejercicio de equilibrio como el yoga y el tai chi. Recordemos que la osteoporosis es una pérdida mayormente de calcio y falta de vitamina D, pero aparte también está asociado el magnesio y el fósforo. Dentro del tratamiento como tal que dan los médicos alópatas, son las personas inferiores a 50 años le piden 400 UI, unidad universal, unidad internacional. Internacional. De vitamina D, que se encuentra en los alimentos y también se encuentra mayormente en el sol. Y los parámetros de 1000 a 1200 en calcio por día. Y la persona aproximadamente necesita 200 miligramos de calcio, ¿cierto? ¿Tú dices lo normal? Sí. Lo que supuestamente 400, 500 más o menos debería ser. Pero después vamos a ver un poquito dónde vamos el calcio. Entonces, considerando que 200 es por una persona sobre 75 años. Suspender los hábitos malsanos, fumar, el alcohol, que por ende inhibe la dirección del calcio en el hueso. Fitofármacos, leche de almendra, la almendra misma, la semilla de sésamo, remedio homeopático, el calcium fluorico y calcium fosfórico. Y la alimentación, como lo habíamos dicho, calcio, fósforo, flúor y magnesio. Tener ojo en el exceso de sal, porque eso así impide que el calcio también se adhiera a los huesos. Tómela, por favor. Gracias. En vitamina D tenemos todo lo que son mayormente vegetales, como los tomates, los cereales, los aguacates, el cacao. En el fósforo, el salmón, la sardina, lentejas hervidas, desayuno almendras, nueces. En el calcio, bueno, mayormente está la leche. Aquí nosotros nos preocupamos mucho de la leche, que se encuentra el calcio, pero tiene otras consecuencias y hay mucha gente que también tiene problemas de la lactosa, considerando que el yogur como tal es un alimento que tiene baja concentración de lactosa, pero lo podemos encontrar también en la leche de almendra, en los pistachos, higos secos, leche de soya, leche de linaza, avellanas, entre otros. El magnesio en pepita de girasol, almendras sin cáscara, avellanas sin cáscara, germen de trigo, soya en grano, pistachos también, el trigo, nueces sin cáscara, calamares, y también lo encontramos en frutos secos. Si se dan cuenta, la mayor parte de la necesidad de nosotros se puede, en el caso de la osteoporosis, se puede encontrar en frutos secos. En los ejercicios como tal, tenemos ejercicios que son muy sencillos, no complicados, que se pueden hacer la gente que es sedentaria. Recordemos que también es propensa a producir osteoporosis porque es una articulación que no se está ocupando y algo que en el cuerpo que no se ocupa se atrofia. Entonces tenemos ejercicios de rutina básica que se puede hacer frente a un escritorio, sentado en una silla o en la misma casa sin mayor complicaciones ni tener un aparataje muy complicado. Otros alimentos que ayudan a prevenir la osteoporosis son el ajo, la cebra, la cebolla, los coles, las castañas, las nueces, higos, mangos, plátanos, almendras, etc. Antes de pasar a las prevenciones, también hay una de las causas en la parte psicoemocional, que se dice que las personas representan esta enfermedad por un tema de representarse la estructura interna como externa, para ver el comportamiento de la persona,
y tienen la sensación de que no tienen un apoyo tanto en su vida familiar como social. Otra causa también es durante el embarazo, ya que el bebé absorbe tanto calcio para poder formarse que termina esto influyendo en osteopenia debido a que a lo mejor no se restituyen las mismas cantidades de calcio. Y dentro de las prevenciones podemos encontrar lo que son tener cuidado con los sedantes, ya que pueden provocar sueño e inestabilidad, retirar los peligros caseros, ya sea que de repente uno pone las mesas en el pasillo o las alfombras que tienden a tropezarse, dejar las luces encendidas para que las personas puedan ver por dónde caminan bien, instalar y utilizar barras en los baños, ir al oftalmólogo por lo menos 1 o 2 veces al año para ver en qué tan afectada está su visión, tener cuidado al caminar en los días de heladas, sobre todo si anda solo, llevar una dieta sana y equilibrada, evitar el exceso de alcohol, fumar y realizar ejercicios de manera regular. Todos estos factores de prevención, muchos no hacemos referencia, pero son mayormente una persona que tiene, no sé, 75 años en adelante, 65 años en adelante, porque claro, una persona de esa edad que tenga osteoporosis, su caminar es complejo, no es tan fácil. El caminar es doloroso e incómodo. No son pasos largos como nosotros, son pasos mucho más cortos, porque la articulación, si en el caso de la cadera, no pueden hacer mayormente que este movimiento. No llegamos arriba como nosotros. Su articulación es mucho más lenta. Y además que una caída en ellos es más fatal que en una persona de 45. Claro, porque corre mucho más riesgo que la estructura, aunque se vea normal, esté muy poroso, entonces puede quebrar produciendo un daño. Y después de los 90, 75 ya no se recuperan, se mueren cuando sufren de una fractura de la cadera, por ejemplo. Claro, porque ¿cuántos años cuando quedan postrados en cama? Ya sí, por infecciones en la operación se mueren más del 90%. Claro, es que cuando ya tienen osteoporosis la recuperación de todo el organismo ya es mucho mayor, o sea, cuesta mucho más. Y eso sería nuestro trabajo.